Muchísimas gracias, Domingo, por haber organizado todo esto. Muchísimas gracias a la organización, a Iturri y a Pegasus por traernos a todos aquí. Y muchísimas gracias a la audiencia, a esta generosa audiencia, por haber consumido esta media hora más de sueño para estar aquí. Como compensación os voy a intentar presentar cosas visualmente interesantes. Esto es una presentación bastante ligera comparado con todo lo que vais a ver, pero yo creo y espero que sea de vuestro interés. Lo que voy a presentar hoy aquí es el resultado de lo que hemos hecho durante ya 6 años en el aspecto de la simulación visual de incendios forestales, motivadas porque toda la planificación preventiva en zonas de interfaz forestal veía que no calaba en el público, no entendía de qué estábamos hablando. Por un lado veía el operativo cada vez más asfixiado y más preocupado para las operaciones en las zonas de interfaz, y por otro lado veía que el público no percibía de qué iba el astro. Así que dediqué bastante tiempo al estudio, al desarrollo, la integración de algunas de las soluciones de simulación visual y recálculo de simulación visual de incendios forestales en las zonas de interfaz. He puesto aquí el proyecto Hidalgo 2, porque es un proyecto de supercomputación que está ahora mismo en marcha, que lo que pretende es utilizar precisamente los recursos de supercomputación europeas para resolver algunos de los retos. Como digo, el tema de los incendios forestales es muy complejo, es un fenómeno volumétrico, es un fenómeno dinámico, no lineal, que tiene muchísimas interacciones, sobre todo a cierta escala, escalas en las que nosotros nos estamos moviendo de unos pocos cientos de metros o algunos decenas de kilómetros. Por otro lado, y aquí es donde empieza un poco a saltar chispas en la mente, el mundo de los videojuegos que mueve cientos, si no miles de millones, un mercado tremendo en el mundo. Como consecuencia, ha desarrollado plataformas de desarrollo de simulación visual súper potentes. En los últimos títulos de videojuegos es muy fácil creerse que lo que estás viendo es real. Para ello, pues hemos tenido plataformas de desarrollo de juegos como Unity o como Godox y, sobre todo, Unreal Engine. Unreal Engine es la plataforma, digamos, más potente de visualización y últimamente ha sido adoptada por no solamente otros aspectos de la ingeniería, la arquitectura, y también para aplicaciones militares, para simulación visual de aplicaciones militares. Entonces yo dije, ¿por qué no aprender Unreal Engine e incorporar todo lo que conocemos, nuestras simulaciones numéricas, para dar entornos de simulación e intentar, por un lado, concienciar a la gente y, por otro lado, crear herramientas potentes de entrenamiento? Y así hice, y como objetivo, aquí en el proyecto Hidalgo 2, es utilizar simulaciones numéricas potentes, fluidodinámicas, y trasladarlas a estas plataformas de visualización. Este es un poco el esquema, os pido disculpas porque hay 3 diapositivas que no están traducidas, son directamente los esquemas que he diseñado para el piloto o el caso de estudio de incendios forestales dentro del proyecto Hidalgo 2. Aquí veis el superordenador Meluxina, donde hemos hecho los últimos cálculos de una de las escalas. Aquí están divididos en 2 escalas de trabajo, la escala de paisaje y la escala, digamos, del entorno de una urbanización, o sea, una mesoescala o una microescala. Es importante decir que la escalabilidad no es continua. Cada situación o cada escala de trabajo requiere sus propios modelos. Para el modelo de paisaje hemos utilizado los modelos ya bien testados y muy escalables en soluciones HPC, como WRF FireChem para la interacción fuego-atmósfera, la producción y expansión de humo, y OpenFOAM FireFOAM para la escala más pequeña. Lo que os pongo aquí básicamente son las 3 etapas que utilizamos en simulación numérica para utilizarlo en simulación visual. La primera es la extracción de los datos a partir de los ficheros NetCDF o ASCII binary, hacer una interpretación, en este caso los componentes propios de los incendios forestales, y convertirlos en ficheros de formato de intercambio universal. Estos formatos de intercambio universal, algunos de los cuales ya conocéis, se utilizan en todos los modelos y precisamente los modelos de simulación o las plataformas de simulación visual empiezan a adoptar estos formatos de fichero para incorporar precisamente los resultados de simulación numérica. Yo llamo la atención sobre todo de la última tecnología que tenemos. Casi toda la tecnología que voy a presentar hoy es del año 2023, luego tenemos una rápida adopción de esa tecnología para tener cuanto antes resultados, porque viene muy atrás la simulación numérica, pero es muy reciente la tecnología de la simulación visual. Lo que pretendemos entonces es crear entornos, un escenario en el que existen componentes que son objetos y otros componentes que son pues algo asimilable a objetos. Vamos a ver uno por uno. Los componentes, los primeros son
la propia topografía, el relieve del terreno que obtenemos de los servicios que tenemos de cartografía o que podemos crear nosotros mediante vuelos LIDAR o fotogrametría. Ahí pongo un poco el esquema de la importancia para nosotros de la fotogrametría cuando trabajamos a escalas más detalladas. Estamos hablando de urbanizaciones o incluso de lo que ocurre en edificios. Necesitamos un nivel de detalle submétrico. La idea es que la geometría que generamos no solo se utiliza para su representación visual, el aspecto que tendrá en un entorno virtual, sino también como condiciones de contorno, geometría de contorno para simulaciones fluidodinámicas. Algunos ejemplos es este modelo que hicimos en el barrio de Sant Genís de Sagudels, estamos en el municipio de Barcelona, y en el centro tenéis un cuadradito, lástima que no puedo apuntar, no se ve. Es 1 por 1 kilómetro que hicimos con un vuelo fotogramétrico. Volar drones encima de zonas urbanas es complicado, pero tuvimos que cortar las calles, montar un lío, pero al final tuvimos un modelo geométrico bastante aceptable, no solo para la simulación visual, que es lo que estáis viendo en entornos virtuales, sino además como origen para la simulación fluidodinámica. A nivel más detallado, ya para edificios más particulares, hacemos lo mismo a escala muy detallada. Estamos hablando de centímetros. Y nos sirve, como veis, para un mallado en una solución fluidodinámica como OpenFOAM o, en ese caso, ANSYS Fluent, y para generar los objetos de nuestro escenario. Otro de los objetos que nos interesa mucho como referencia, además nosotros estamos acostumbrados a trabajar con mapas y cartografía, son los elementos geográficos. Estos motores de juego son muy malos dibujando líneas alabeadas en 3 dimensiones, así que hemos creado nuestra propia rutina que está publicada, es libre, podéis bajarla, estudiarla, es un documento extenso donde se explica cómo dibujar líneas y capas geográficas en este caso en Unreal Engine. Bueno, hay muy reciente, CESIUN ha lanzado, estamos hablando, el primer servicio CESIUN fue del 2021, nosotros adaptamos rápidamente el servicio CESIUN dentro de nuestros entornos virtuales porque te ofrecía literalmente el mundo digitalizado. En el 21 era una cosa muy grosera, los edificios eran bloques, pero desde mayo del año pasado hubo un acuerdo con Google y ofrecía toda la GPU de Google con toda la digitalización literal del mundo. Tenemos el mundo digitalizado en alta resolución. Aquí he preparado un par de imágenes, un par de escenarios, uno que se ve toda la península ibérica, Baleares, y otro que se ve en la ciudad de Barcelona, que podemos llegar al nivel del edificio. Esto yo creo que es súper interesante para sobre ello montar nuestras simulaciones. Como digo, nuestras simulaciones numéricas se basan primero en todo lo que llevamos haciendo en simulación de incendios forestales, aunque lo que mencionaba ayer Marc Castelnau es muy cierto. Estamos viendo ya interacciones fuego-atmósfera locales muy complejas que requieren modelos muy complejos, sobre todo recursos de supercomputación. Lo que sí que venimos haciendo desde hace ya prácticamente 30 años es la simulación clásica de la propagación de fuego de superficie, una situación cuasi estática, sin aceleraciones, por modelos de superficie y una interpretación de los modelos de fuegos de copas. Al final lo que tenemos es por dónde va a estar el fuego, cuándo llegar, y a nosotros nos interesa sobre todo la emisión de calor, todo lo que emita. Tenemos una variable muy fácil de entender, calcular y controlar, que es la intensidad lineal, y de ahí derivar, si deducimos lo que es el ancho de llama, que es muy importante. Ayer nos habló de ello, pero el ancho de llama es muy importante. Ayer vimos ese que presentó Marc Castelnau, una combustión areal. Todo ese ancho de llama está emitiendo calor a la vez. Me fijo en lo que ocurre en cada metro cuadrado. Aquí lo que veis, si yo resto la intensidad lineal potencial, que es esta, la máxima en cabeza de la realmente desarrollada, puedo sacar en rojo los comportamientos de cabeza, en amarillo los de flanco y donde puedo esperar el comportamiento de cola. Al final lo que tengo es una emisión de calor que puedo directamente incorporar como textura en mi entorno de realidad virtual. Aquí estoy viendo la propagación del fuego, pero con el territorio estratificado según las intensidades lineales. ¿Por qué me interesa eso? Porque hay una relación directa entre el flujo de calor o la reacción de la intensidad de reacción y la emisión de humo. El humo es un elemento muy complejo de simular, de entender, de medir. Entonces, nosotros hemos intentado primero hacer una simulación de la interacción fuego-atmósfera para convertir lo que es 2D o pseudo 3D en una simulación volumétrica. Aquí tenéis el resultado de una simulación en la instalación Vega, supercomputación, la componente vertical, en rojo es ascendente, en azul descendente, y la distorsión del campo de vectores debido al propio incendio. Hemos utilizado para ello el modelo WRF-Sphere. Ahora estamos cambiando el modelo por nuestro propagador, que es mucho más potente, porque además incluye la percolación en zonas de interfaz,
inspirada por el trabajo de Simeone del 2011. Lo que tenemos al final es campos volumétricos de vectores y campos volumétricos de escalares. Los vectores que nos interesan, obviamente, es cómo se mueve el aire, con la interacción, ¿veis? La componente Z, roja, ascendente y descendente, esas vorticidades grandes que aquí se calculan con un modelo LES, y luego las vorticidades pequeñas nosotros las microsimulamos con ruido Perlin, pero las grandes las tenemos incluidas. Y abajo lo que mueve todo es el flujo. Todo esto lo que hacemos es muestrearlo, fijaros aquí tenéis el campo de vectores, lo muestreamos y lo salvamos con uno de estos ficheros de intercambio, que es FGA, a campos globales de vectores dentro, en este caso, de Unreal Engine. Estos campos de vectores los podemos insertar o acoplar con modelos lagrangianos, como el modelo de partículas que este ya tiene un par de años de antigüedad, que se presentó en el Congreso de Incendios Forestales de Coimbra. Movemos un campo de partículas en la que las partículas, además, pierden masa porque se van quemando, tienen su rozamiento, su gravedad, su fricción con superficies locales, pero podemos ver cuál es la evolución, incluyendo las fuerzas transitorias, de las pavesas alrededor de una vivienda. Este es uno de los resultados que tuvimos hace, como digo, ya bastantes años. El segundo, y creo que es más interesante, es acoplar modelos fluidodinámicos con producción de humo local. Aquí, como veis, tenemos una producción de humo con su propia vorticidad, etcétera, vorticidad confinada, etcétera, basada en la intensidad lineal que estoy, o en este caso, la cantidad de calor que estoy obteniendo, flanco, cola y cabeza. Y, por tanto, tenemos una representación visual bastante acertada o bastante cercana a lo que es en la realidad. Obviamente, nosotros conocemos los combustibles forestales y cómo se comportan en la realidad, por eso necesitamos una calibración, no solamente de la longitud de llama, en este caso la producción de humo. Estos cálculos se salvan en un archivo, un tipo de archivos que es VDB, muy eficiente, y guardamos como escalares en cada uno de los canales que tenemos para ese archivo VDB la densidad, temperatura, lo que llama llamas, que en realidad es la parte emisiva, y el módulo de velocidad. Como podemos guardar animaciones, guardamos toda esa componente simulada del humo y importamos esos materiales como VDB. VDB es un formato relativamente moderno, es de marzo del año pasado, que lo que hace es empaquetar la información de aquellos puntos del espacio que tienen cosa, que tienen humo, porque si tengo que guardar todo el volumen de cálculo de fluido dinámico, estoy guardando mucho vacío. Es una forma muy eficiente de comprimir y guardar información solamente de aquellos puntos que tienen datos. Lo he incorporado como textura volumétrica dispersa, he creado un material volumétrico en el cual incluye la temperatura en todo el componente emisivo, la parte de densidad del humo que refleja el albedo, con su color, con sus dispersiones de Mie y de Rayleigh. La Mie ya sabéis que es el color rojo cuando está contra la luz y el azulada cuando le está dando contra un fondo oscuro, y finalmente la autosombra o la oclusión del humo. Con eso tenemos una representación del humo bastante realista que podemos integrar en nuestros escenarios. Ya en estos 2 minutos que me queda, que es muy poquito tiempo, por eso os estoy haciendo un repaso muy rápido. La integración esencialmente, vamos a ver, David, tú me estás diciendo que tienes computaciones fluidodinámicas hechas en superordenadores que consumen miles de núcleos hora. ¿Cómo puedo hacer eso que sea operacional? Pues haciendo un montón de simulaciones, pues yo tengo ese músculo de cálculo y incluyéndolos, encapsulándolos en experiencias de realidad virtual en la cual yo puedo ir viendo todas las simulaciones y explorando esa simulación. Ese es un poco el esquema que proponemos. Los resultados de simulación los guardamos campos vectoriales y escalares en esos 2 formatos que he mencionado, que son de uso común, y el resto de los componentes que vamos incorporando. Toda la geometría, el servicio session o el modelo digital del terreno, lo incorporamos como objetos dentro del escenario, añadimos otros elementos como iluminación, volúmenes heterogéneos, niebla exponencial, que es el humo envolvente, y al final lo que creamos es un escenario al cual añadimos la lógica, navegación, interacción y cinemáticas que son propias de los juegos en realidad virtual para crear un ejecutable, un exe, punto exe. Y en ese punto exe está todo, los datos, las simulaciones, los objetos, todo. Súper portable y súper útil. Como resultados, ya para finalizar, esta es una experiencia terminada para el municipio de Barcelona en el que se puede ver, por ejemplo, distintas capas de información geográfica y el efecto de las simulaciones
el efecto de las labores preventivas sobre la propagación del fuego. También podemos incorporar estas capas SIG con las simulaciones volumétricas del fuego y del humo para ver cuál puede ser la afectación, y también podemos incluir, y aquí es donde empieza la potencia, elementos propios de los juegos en realidad virtual, y en particular la creación de estos espacios vegetados o de vegetación tridimensional. El resultado se calcula todo en tiempo real, eso es importante recalcarlo. ¿Cómo mueves esta barbaridad de millones de voxeles en tiempo real? Pues de esta manera, con texturas volumétricas dispersas, y entonces sí lo puedo calcular 60 a 90 veces por segundo en cada ojo. El resultado es este tipo de simulaciones. Integramos el servicio Cesium. Esto es muy reciente porque estamos hablando de mayo del 2023. Todo lo que os estoy presentando es tecnología muy reciente para tener este tipo de aspectos de integración, en la que he puesto en este caso también unas nubes volumétricas basadas en la meteorología, con lo que tienes una representación bastante realista de lo que sería un incendio forestal afectando a zonas de interfaz urbano-forestal. La potencia de esto, es que yo puedo aplicarlo tanto a formación, entrenamiento de situaciones contextuales, que es un incendio real desarrollado con un módulo numérico, como para concienciar a la gente de qué hacer y de qué no hacer. Algunas otras escalas es la escala de barrio o de comunidad, para ver cuál es la combustión local, y finalmente, para acabar, porque me estoy pasando de tiempo, son experiencias en la microescala. Exactamente lo mismo, con combustiones muy locales, incorporando los elementos y los combustibles residenciales, porque tienen un comportamiento. Fijaros, la niebla volumétrica, esa niebla volumétrica exponencial, es muy parecida a lo que ocurre en la realidad. De hecho, lo que se calcula es el efecto óptico de ese humo envolvente. Y finalmente, ya la última diapositiva, elaborar, como está haciendo muy certeramente Seiblaf, situaciones contextuales para el combate del fuego. Por ejemplo, tengo ahí un fuego atontado, apijotado en el fondo, pues no sé qué va a pasar y de repente puedo despegar y cortarme la salida, etc. Bueno, os he dado unas pinceladas de lo que estamos haciendo, espero que sea de interés y quedo a vuestra disposición para daros más detalles. Muchísimas gracias.